Sí, como les decía, el polígono de frecuencia, la diferencia es que se va a utilizar marca de clase, ¿verdad? Entonces, cada punto, respectiva marca de clase, que es el valor medio de cada clase, se ubica el punto, ¿verdad? Que corresponde, el punto que el eje vertical corresponde a la frecuencia, va a ser donde va a estar el punto, digamos, para la primera clase, es donde corresponde 25.5 a una altura de 28. Entonces se va a tirar una línea de esa de cero, ahí, una línea recta. Luego, la marca de clase siguiente va a ser la otra división, ¿verdad? De la escala. Entonces, se ubica el punto de 35.5 que corresponde a una altura de 30, que es la segunda frecuencia. Y así, de manera similar, lo siguiente, ¿verdad? Para marca de clase de la tercera clase 45.5 corresponde la frecuencia 12, una altura de 12. Aquí los marqué, más o menos los señalé así con lápiz, ¿verdad? De la diapositiva, el marcador y la frecuencia para las siguientes tres clases es el punto, va a corresponder a la misma altura de 2, ¿verdad? 55.5 para 2, 65.5 para 2 y 75.5 para 2. Entonces, para que no quede al aire, se acostumbra a hacer una división más y cerrarla, ¿verdad? Que se cierre el polígono de frecuencias acá, si le pidieran en el ejercicio polígono de frecuencia. Entonces, esto es lo que se refiere, más o menos repaso de lo que se va a evaluar en el examen en línea, ¿verdad? Entonces, la diferencia del histograma es que para histograma usamos las fronteras de clase. Para el polígono de frecuencias usamos las marcas de clase y en vez de barras se usan líneas. Entonces, esto es la diferencia. No que más, no. Bueno, en examen, como les dije, vienen dos preguntas de los tipos de datos, ¿verdad? Esa es teoría, ¿verdad? Y la pregunta de selección múltiple que viene es un ejercicio de esto, digamos, ya puede ser, les piden el porcentaje de una cantidad, entonces lo que hacen es que ese porcentaje lo dividen entre 100 y lo multiplican por la cantidad. Si les pidieran eso, ¿verdad? Hallar el porcentaje de un número. Ahora, si les piden pasar una fracción a porcentaje, por ejemplo, 3/4, lo que hacen es dividir el numerador entre el denominador y el decimal que les aparezca lo multiplican por 100 y le agregan el símbolo por ciento y ese va a ser la respuesta correcta. Ese es de encerrar, ¿verdad? Un ejercicio de esto. De decimal a porcentaje es que el decimal que le den lo van a multiplicar por 100, ¿verdad? Y de porcentaje a decimal es que si le dan el porcentaje, dividen el valor que le dan en notación de porcentaje, lo dividen entre 100 y el resultado ese va a ser el decimal equivalente. Entonces esa es una de las preguntas que viene de selección múltiple, ¿verdad? Cualquier así de este tipo, son diferentes. Entonces no lo veo difícil, esa es una pregunta de selección. Y una pregunta de verdadero y falso es sobre un dato, ¿verdad? Les piden qué tipo de dato es y si confirmen si es cierto, si es un enunciado y les dice, este es un dato de medición ordinal, de medición nominal, es un parámetro, es un dato continuo, es un dato discreto. Entonces, esto es de parte de la teoría que viene una pregunta, ¿verdad? Discreto continuo, por ejemplo,
Parámetro, pues, es una medición que describe características de una población. Y de estadístico es una medición que describe características de una muestra. Entonces en la guía venían ejercicios, entonces algo así viene. Parámetros que si representa toda una población y estadístico si es de una muestra, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, las edades de ustedes, ¿verdad? De este curso de estadística es una muestra, no sería una muestra de todos los alumnos que llevan estadísticas de la universidad, ¿verdad? Yo saco un promedio de las edades, de sus edades, sería un estadístico. Pero si saco un promedio de las edades de todos los alumnos que llevan estadística en los demás CRAED, ahí ya sería una población, ¿verdad? Pero si yo digo, saco un promedio de la media de las edades de ustedes, ¿verdad? Que llevan este curso, sería un estadístico porque solo representa una muestra. O sea, las edades de ustedes solo es una muestra de todo el total de alumnos que llevan esta clase de estadística en los demás CRAES, ¿verdad? Para la población, saco la media de las edades de los alumnos que llevan estadística en todos los CRAES, ya se me dificultaría, tendría que trabajar más, ¿verdad? Averiguando datos cuantitativos y numéricos. Hay diferentes discreto continuo. Los datos discretos son aquellos que se pueden contar, son números enteros, ¿verdad? Positivos. Y los datos continuos resultan de un infinito de posibles valores, es decir, ahí incluye los decimales, infinitos decimales, ¿verdad? Que dice un dato de discretos de la cantidad de huevos que ponen las gallinas en una granja, dato continuo, los pesos en galones, que no van a ser siempre enteros, sino que van a ser 2.5, 2.35 galones, infinito, ¿verdad? Nivel de medición nominal, que solo representa datos o categorías. Datos de medición ordinal que se pueden acomodar en algún orden, pero no es posible determinar diferencias entre los valores, ¿verdad? Ya eso es la parte de la teoría, ¿verdad? Pero solo estoy dando un repaso así rápido de esto. Medición de intervalo es que es como las temperaturas en grados Fahrenheit y los años, ¿verdad? Que el año cero no representa ausencia de tiempo, ¿verdad? Lick, una consulta. Yeah. ¿Cuándo un dato es representativo? O sea, ¿qué me dice a mí que un dato sea representativo o no representativo? No, representativo. No, representativo es que eso varía, digamos, si estamos tomando temperaturas, es que depende de los criterios. Temperaturas en grados Fahrenheit, es que tomemos un dato representativo, o sea, también en temperatura grado Fahrenheit, pero si yo tomo un dato de que es un grado Celsius, eso no sería representativo porque no corresponde a lo que estamos estudiando, ¿verdad? A lo que se está analizando. Ese sería por una parte. O sea, que es representativo que corresponde a lo que estamos analizando. Eso es lo que se aplica, ¿verdad? Que sea representativo. Otro es que una muestra, ¿verdad? Que una muestra, si solo se va a sacar un dato de una población o dos datos eso no sería representativo porque es muy pequeña. Entonces, en otros temas vamos a ver cómo se saca la muestra, ¿verdad? Entonces, para que sea representativa. Digamos, las encuestas, las encuestadoras sacan muestras representativas de, de los datos, sobre todo ahorita en elecciones sacan el comportamiento, pero entonces, pero como a veces no se aplican ya en la práctica, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que se refiere a representativo.
Bueno, mi nivel de medición de intervalo es cuando el 0 no representa ausencia, ¿verdad? Y el nivel de medición de razón es que el 0 ya sí representa ausencia, ¿verdad? Ausencia de una cantidad, digamos, los pesos en quilates, 0 es 0 pesos, pero en grado Fahrenheit no se aplica ni tampoco en los años. El año 0 es arbitrario. Bueno, esto es lo que viene. Bueno, no sé, entonces yo con aquí concluyo el repaso. No sé si hay dudas. No sé de algo, queda dudas para previo al examen. Creo que hay un gráfico que se llama gráfico Pareto, pero creo que ese no viene en el... No, Pero no, cuando estábamos realizando los ejercicios de la guía, para el otro, los datos se ponen tal cual están, usted lo grafica tal cual, pero porque en ese tenemos que ordenarlos para poderlo... sí, porque el gráfico de Pareto mide el grado de importancia, de causas de que se están analizando. Entonces, Entonces no importa cómo estén los datos, usted tiene que ordenarlos de mayor a... es preferible para medir la escala, ¿verdad? Ajá. A la que se está analizando las causas, ¿no? Entonces, en el ejemplo se miran las causas de la llamada, ¿verdad? Sí, entonces se ordena para gráfico de Pareto para mirar el grado de importancia, ¿verdad? De lo que se está analizando, ¿verdad? Entonces, creo que parece que hay gráficas que no los ponen juntos, ¿verdad? Aquí en el libro los ponen juntos, pero el Pareto sí, a veces los ponen separados. En algunos casos, pero el histograma sí va junto. Bien, no sé si no hay más dudas. Bueno, de mi parte, esto es lo que ya expongo lo que tenía para el repaso rápido, pero si hay más dudas antes de despedirnos, entonces quisiera escuchar. Si no, terminamos, ¿verdad? Bien, entonces si no hay más preguntas, entonces no me despido. Entonces en la plataforma va a estar abierta ya a partir de mediodía, ¿verdad? A las 6, ¿verdad? Tenemos. Hasta las 6 para que puedan entrar. Lo más tarde ustedes entren a las 6, ¿verdad? Está bien, Lee, gracias. Bueno, entonces les deseo que pasen feliz tarde. Entonces, estamos en comunicación, ¿verdad? Cualquier duda ya de siempre me pueden consultar, ¿verdad? Al WhatsApp, ya para las Sí. próximas evaluaciones. Bueno, entonces si no hay más, entonces me despido. Gracias, Lee. Bueno, nos vemos, pasen buen día. Igual. Gracias. Igual.